grabar. Listo. Ahora sí, compañeros, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a lo que son las clases de tecnología de información gerencial y comercio electrónico. Entonces, una base de datos básicamente es un conjunto, ¿no?, de datos que se almacenan en un cierto software. Ya tenemos que distinguir software y hardware, es diferente. Software, ya les dije, no siempre, no se olviden, esto software es la parte física, perdón, la parte lógica de una computadora. Y hardware es la parte física, ¿ya? Ambos van relacionados, es decir, ambos dependen de sí mismos. Si no hay hardware, no hay software. Si no hay software, no hay hardware. Ya en el funcionamiento, por ejemplo, el hardware mucho depende, digamos, cómo esté configurado lo que es el software, ¿ya? O sea, si tenemos una página web, para ver esa página web sí o sí necesitamos una computadora. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos computadora, tampoco vamos a poder realizar lo que es la página web o una base de datos. Es importante conocer esa definición. Vamos a ver un poco de introducción, lo cual estoy aquí mostrando. Y decimos, ¿no?, una definición pequeña, una base de datos cuya abreviatura es BD, es una entidad en la cual pueden almacenar todos los datos, de manera estructurada. Ya una base de datos está compuesta por lo que son campos y registros que a continuación vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo práctico, ya en Access, lo cual en la tarea ustedes me tienen que insertar una base de datos, ya sea de un registro de una venta de zapatos, de pollos, qué sé yo, ya ustedes van a ver la base de datos que les convenga. Entonces decíamos que la base de datos es una entidad en la cual se pueden almacenar datos, ¿no? ¿Qué es un dato? Es un conjunto de... A ver, vamos a preguntar, Marco, ¿qué es un dato? ¿Marco? Un dato, Lice. Sí. Un dato puede ser una información que nos puede ayudar a resolver diferentes cuestiones. Ya, puede ser información. Sí, tiene relación. Un dato puede ser un número telefónico. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, puede Ya. ser el número telefónico. Perfecto. Ya. Así repentinamente les voy a preguntar a veces, ya van a estar atentos. O un número de carnet, digamos. Exacto. Sí. Un registro puede ser que sea un código, es dato. Ya con la mayor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben utilizar estos datos. Por lo tanto, dicen, ¿no?, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con lo que es con el de red, la que se debe poder compartir esta información. De allí el término base, ¿no? Sistema de información es el término general utilizado para lo que es la estructura global que incluye todos los mecanismos para compartir datos. Es decir, si no tenemos la conexión a Internet, nosotros no podemos compartir datos. Sí o sí necesitamos estar conectados a Internet, porque para compartir datos necesitas la conexión de red. Eso es importante conocer. ¿Ya? Cualquier consulta, pregunta, me lo hacen conocer, compañeros. Estamos aquí, yo siempre digo, ¿no?, para compartir conocimiento. Definición, aquí una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos, lo que les había mencionado hace un momento, ¿no?, pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, dice, ¿no? En este sentido, una biblioteca puede considerarse como una base de datos, ya compuesta por la mayoría por los documentos, ¿no? Cuando tú vas a una biblioteca, el bibliotecario, ¿no?, tiene un registro ahí, una base de datos. Tú le preguntas de un código, automáticamente te dice, ya, es este texto, anda a buscar y te lo encuentra, ¿no ve? Entonces es importante conocer el tema de la base de datos, ¿ya? Donde nosotros podemos almacenar documentos, textos impresos en papel, indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo de la tecnología de campos, como les había dicho, como la informática, la electrónica, la mayoría de la base de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones en problemas de lo que es el almacenamiento de datos. Es decir, todas las instituciones
Ya los bancos especialmente tienen inmensos registros de base de datos, ¿ya? No solamente manejan ellos Access, manejan MySQL, manejan lo que es Oracle, manejan lo que es Postgres, etcétera, ya que se les va a mostrar a continuación. Conceptos básicos. Resulta relevante, ¿no? Para que el técnico en lo que es la administración cumpla un rol como usuario de los sistemas o como integrante de equipo que desarrolló, que conozca algunos conceptos básicos y vinculados en lo que es la base de datos. Tiene que tener conocimiento qué es un dato o qué son datos, qué son entidades, ¿ya? Entidades pueden ser públicas, privadas, instituciones, claves primarias en lo que es la parte de, en lo que es foráneas, las relaciones, los metadatos, ¿ya? Ahorita vamos a ver este tema. Cuando tú haces una base de datos, tienes que describir, ¿no? Primero, qué va a ir el campo, el número, el nombre, qué sé yo, el código, etcétera, etcétera. Ya vamos a crear en la práctica. Las bases de datos, ya, principales utilizadas en las bancas y en las empresas son los siguientes. Borland Paradox, ya, FileMaker, IBM DB2, el Ingres, el Interbase, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Form Pro, Oracle, Sybase, MySQL, Postgres, MySQL, SQL Server 11. Aquí solamente les muestro una lista de los hardwares o sistemas que nos permiten almacenar una base de datos. Por ejemplo, la más utilizada en el mercado es MySQL, ¿ya? MySQL. También se utiliza lo que es Postgres porque tiene relación mucho con lenguajes de programación como PHP, Java, Python, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, también la más conocida y la más, yo diría, la más común es Microsoft Access, que la mayoría de la venta de, o sea, las empresas que son de venta de ropa, que sea accesorios, manejan Microsoft Access, ya que es fácil, familiar para utilizar. Mientras acá el Oracle es utilizado más por las bancas. ¿Por qué? Porque Oracle ya no es open source. Cuando hablo de open source estoy diciendo que si es gratuito o si es de paga. Por ejemplo, aquí MySQL es open source, es de código abierto. Es decir, tú entras al internet, pones MySQL, quieres descargar este software, descargas gratuitamente. Mientras Oracle no, se paga licencias. Ya esa es la diferencia, compañeros. Microsoft Access sabemos que es gratuito porque si tú tienes Office en tu computador, Word, Excel, PowerPoint y Access, entonces tienes el acceso a Microsoft Access. Entonces, estos son los programas que son de forma gratuita. Perdón, este Oracle es de forma de paga, este es gratuito, Postgres es gratuito, MySQL y SQL Server. ¿De acuerdo? Aquí un poco de definición, habíamos dicho que es un conjunto de datos respectivo a lo que es un esquema, ¿no? Almacenados en algún medio, ¿no? Por ejemplo, un disco usados por los diversos propósitos. Es importante conocer, compañeros, que cuando decimos bases de datos, prácticamente se está almacenando en un disco duro, por eso aquí dicen, ¿no? En un disco. Ya todas las empresas cuentan con servidores. Los servidores básicamente son computadoras ya de gama alta. Significa que tienen una buena cantidad de memoria y ahí pueden almacenar diversa información relacionada a lo que es datos de una empresa. ¿Qué es MySQL? Les había dicho en hace un momento, es la más utilizada, por eso aquí estoy resaltando. En cuanto a lo que es la definición, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionados como código abierto, es decir, código libre. Ustedes pueden descargar, entrar a lo que es al internet y descargarse este sistema, este software, ¿no? Por siglas en inglés, con un módulo de cliente-servidor, RDBMS es un software, ¿ve? De servicio utilizado. Ya es importante conocer, compañeros, cuando ustedes estén trabajando, tienen que tener por lo menos conocimiento qué es una base de datos, ¿no? Para eso yo poniendo estas diapositivas. Microsoft Access.
Microsoft Access es el sistema de gestión de bases de datos, ya incluidos en lo que es referente al paquete, ¿no? Ofimático. Como hace un momento dije, es parte de lo que es Office, ¿ya? Si tú tienes instalado Office, que es Microsoft Office de Microsoft, entonces vas a tener la opción de utilizar lo que es Access, ¿ya? De Microsoft 365. Sucesor de lo que es EBDET Basic, antes, ¿no? Se utilizaba este software, pero como ya ha aparecido Access, prácticamente lo ha sustituido a lo que es EBDET Basic. Es un generador de base de datos que utiliza los conceptos, bases de datos relacionados y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Oracle. Oracle, como hace un momento les dije, es un sistema de paga, ya es un software de paga, ya que tú cuando entras al internet puedes descargar, ya, pero al momento de utilizar sí o sí tienes que comprar una licencia para que tengas el tema de seguridad. Ya es uno de los sistemas de base de datos más completos, destacado soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, soporte de multiplataforma. Generalmente lo que es Oracle lo utilizan las bancas para tener más seguridad. ¿Por qué? Porque gestiona grandes volúmenes de contenidos no estructurados. Es un único repositorio con el objetivo de reducir los costos en lo que es la parte de los riesgos. ¿Ven? Los riesgos tienen que ver con lo que es la parte de seguridad de la información. Hasta aquí, queridos compañeros, ¿se ha entendido lo que es una base de datos? ¿O tiene alguien una duda? Adelante, por favor. ¿Alguien tiene alguna consulta? Todos esos, todos esos, todo eso es lo que nos acaba de mencionar. Dice, si corresponde al software, ¿no? Sí, todo es software. Puro software. Marco, ¿me escuchas? Sí, le escucho, Alicia. A ver, nuevamente, no, es que había un entrecorte. A ver, nuevamente tu pregunta. Todos esos nombres de los, pertenecen al sistema software, ¿no? Exactamente, Marco. Todo es software. Sí, a la computación. Sí, Alicia. ok. Sí, todo esto tiene que ver con software, ¿ya? Eh, ahora, a continuación, por ejemplo, dentro de 4 minutos que se va a terminar lo que es la sesión de Zoom gratuito, van a volver a ingresar a ese link, ¿ya? Vamos a hacer ya un ejemplo práctico. Vamos a crear una base de datos en Access, lo cual nos va a permitir ampliar un poco más el panorama en lo que es la base de datos. No olviden, compañeros, todas las instituciones, como hace un momento mencioné, y vuelvo a reiterar, todos utilizan este software que es bases de datos. Ya de lo que era antes, ¿se acuerdan? Antes que la tecnología desde la web 2.0 ha aparecido lo que son las páginas web, el tema de lo que son lenguajes de programación, ya desde que ha aparecido lo que es WordPress, editores de páginas web, prácticamente han ido evolucionando lo que es el tema de base de datos. ¿Por qué? Porque se han visto en la necesidad de almacenar mucha información, qué sé yo, por ejemplo, el CEGIP. El CEGIP es una institución donde está registrado nuestros números de carnet, nuestros datos personales. Ya aquí, por ejemplo, en la central aquí, que es en la ciudad, que está de la sede de gobierno ahí a 2 cuadras, en la avenida Sucre. El CEGIP, por ejemplo, he visto que trabajan bastante personal, ya expertas en la administración de empresas y también en lo que es sistemas, porque tiene que ver mucho la administración de empresas con lo que es la parte también de sistemas. Ya, o sea, si no tenemos un buen administrador, el ingeniero en sistemas tampoco funciona. Entonces dependen de sí mismo, es por eso se llama un equipo multidisciplinario. Si hay una buena organización, una buena planificación, obviamente el del área de sistemas
va a realizar el trabajo acorde a lo planificado. Por eso es muy importante este tema de la tecnología. Por ejemplo, un administrador de empresa, mínimamente un gerente, que sea un director, tiene que tener conocimientos, qué es un sistema, qué es un base de datos, tiene que tener conocimientos, porque si no tiene esos conocimientos, prácticamente el informático o el experto en lo que es programación, experto en bases de datos, etcétera, puede tomar el pelo, ¿ya? Entonces es necesario que ustedes tengan este tipo de información. Por eso también yo he sacado estas diapositivas para que ustedes tengan conocimiento de qué es una base de datos, ya qué es un software, ya qué es un hardware, ya por qué las bibliotecas ahora manejan más sistemas digitales, o sea, más textos digitalizados que están almacenados en una base de datos, ya no como antes, ¿no? Antes, por ejemplo, todo era físico. ¿Y por qué? Porque no había un sistema donde puedan almacenar. Ahora que ya hay, prácticamente todas las bibliotecas, las universidades ya están digitalizando sus documentos. Cuando tú quieres un libro, un texto, te dicen, sí, perfecto, dame el código y te dan el texto, ¿no? Pero en digital, te lo hacen llegar al WhatsApp y te dicen, este es el texto. Entonces, hay que ver ahí, ¿no? Cómo la tecnología ha ido avanzando de un tiempo acá. ¿Listo, compañeros? Ya, entonces les voy a rogar que a continuación se va a cortar, me dice que tengo un minuto, se va a cortar, vuelvan a ingresar, ya eso va a ser la última sesión, vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes tengan un poco más de conocimiento en el tema de base de datos, ¿de acuerdo? Ya chicos, entonces, como les mencioné hace un momento, por favor, van a volver a ingresar, no se van a ir, ya como anterior me han dejado 3 personas. Yo en el sistema aquí en el Zoom te muestra quiénes se han ido y también en mi lista estoy tomando, ¿ya? Estoy tomando nota.